8 horas 15 minutos decíamos. Ayer se dio a conocer el número de INDEC respecto a la desocupación a nivel nacional, y también están los datos de Bahía Blanca que hablan de que la desocupación alcanzó un número, una tasa de desocupación sobre la población económicamente activa de 7,5%. Esto es alrededor de 12.000 personas en Bahía Blanca, y 4.000 personas que estaban ocupadas ya no lo están, es decir, bajó en 4.000 personas las personas ocupadas. Obviamente que es una salvedad, se considera desocupado a la persona que está desocupada activamente, es decir, que está desocupada y que está buscando un empleo, que cuando pasa la encuesta de INDEC se acercan, Se declara como desocupado. se declara como desocupado y que está buscando empleo. También hay que sumar a eso una gran cantidad de personas inactivas que están sin empleo, y que quieren acceder pero que no están buscando o no consiguen, ¿sí? Bueno, es por eso que para hablar un poco de la actualidad del trabajo en Bahía Blanca estamos en comunicación con Álvaro Urrutia, que es secretario de organización de la CTA de los Trabajadores en Bahía Blanca. Álvaro, muy buenos días. Andrés y Julián te saludan. ¿Cómo andás? Buen día, Andrés y Julián. Bueno, primero gracias por la invitación y poder traer nuestra voz. Bueno, Álvaro, ¿qué mirada tienen respecto a la situación del empleo actual? ¿A qué atribuyen esta suba de la tasa de desempleo? Bueno, claramente se están tomando medidas desde políticas económicas del gobierno nacional que llevan a esta situación. Lo veníamos anunciando, la preocupación de nuestra central, al igual que la de otras centrales, eh, la, la la dijimos, la plasmamos de diversa manera y ahora se está concretando lamentablemente lo que creíamos que iba a suceder. No se ha tomado ni una sola medida que sea a favor de los trabajadores y tampoco a favor del empleo. Ujú. Y las consecuencias son las que estamos viendo. Bahía siempre está lamentablemente un paso adelante en los índices de desocupación, al igual de que Mar del Plata, y somos un poco un, un termómetro de lo mal que está la situación. Álvaro, Andrés Villar te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Eh, Andrés? ¿Todo bien? bien, bien. ¿Cómo están evaluando ustedes desde el sector de los trabajadores y además cómo la respuesta de los trabajadores a esta situación? ¿Están planteando un plan de lucha? ¿Se está viendo, por lo menos en los intentos de manifestación, de estar en contra de las medidas que está tomando el gobierno? Fueron explícitas por parte de las centrales obreras, la de ustedes también, la CGT y demás. Pero ¿cómo evalúan en este momento la lucha de los trabajadores en este sentido? Hay una realidad que es innegable, que parte de los trabajadores, gran parte de los trabajadores y los sectores populares de Argentina y en particular de Bahía Blanca, se inclinaron por votar al gobierno actual. Eso no lo podemos negar, aun cuando nosotros asegurábamos que la situación iba a ser esta. Ujú. Eh, Estamos en un momento donde las centrales están marcando el camino de la lucha o de buscar las formas de enfrentar a este modelo que viene a llevarse puesto el empleo, la industria nacional, entre otras cosas. Y por otro lado, hay otro plano también que es el de los trabajadores o las clases populares que van eh, viendo reflejadas las consecuencias en su propia vida cotidiana, o en su propio bolsillo, o en su propia situación laboral de este modelo. Hay un sector que aún tiene esperanzas Ujú. en el gobierno de Javier Milei. Eh, Contra eso, nosotros podemos eh, decir lo que creemos, pero en realidad eh, todos sabemos que va a haber un choque con una realidad que va a ser muy dura, algunos ya lo están viviendo. Las centrales tenemos que estar para las centrales, todo el movimiento trabajador, marcando el pulso y esperando que las compañeras y los compañeros eh, estén eh, presentes en las luchas que vienen, Ujú. que es la defensa del salario, que es la defensa del empleo. Ujú. Álvaro, te quería consultar porque también, cuando hablamos de centrales y hablamos de la tradición de las organizaciones sindicales, uno siempre piensa en el trabajo formal, pero también hay una realidad que se impone ante las crisis y ante la depreciación de los salarios, que es
buscar formas alternativas de aumentar No. lo que uno gana, ya sea en Bahía Blanca, bueno, una inundación de, por ejemplo, repartidores de pedido ya, que por ahí tienen otro Sí. laburo, Ujú. o incluso ahora Uber también. Me ha tocado viajar y dice, sí, yo la verdad no sé, trabajo en una panadería y a la noche hago Uber, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo se puede trabajar desde las organizaciones sindicales, desde una estructura formal de la organización, ese tipo de realidades que, por ejemplo, en Bahía Blanca existe? Sí, hay dos cosas. Nuestra central fue la primera central a nivel, creo que a nivel mundial, en reconocer al desocupado como un trabajador, Ujú. que era algo que costó, porque en realidad el desocupado sigue siendo un trabajador, no está trabajando, pero, pero su situación, sus condiciones de trabajador. Eh, Eso fue un paso en los 90. Ahora estamos en otra instancia donde las formas de trabajo van cambiando. Surgió hace algunos años esto del emprendedurismo, del emprendimiento eh, individual de alguien que en la mayoría de los casos complementa un trabajo. O Ujú. sea, tenemos en Bahía índices altos de desocupación y índices muy altos de subempleo, Ujú. de gente que tiene un segundo empleo o un segundo emprendimiento para completar eh, la canasta básica o un salario mejor. Eso es parte de la pérdida, es la consecuencia de la pérdida de salario que hemos vivido creo que en la última década. Entonces, el trabajador o la familia trabajadora busca complementarlo de alguna forma. Algunos consiguen otro trabajo, otros empiezan a generar algún emprendimiento o algo para suplir ese déficit de salario. Nosotros como central queremos que el salario de un trabajador que tiene una jornada de 8 horas tiene que alcanzar para vivir y no tiene que tener otro empleo para llegar a cubrir la canasta. Lamentablemente cada vez eh, estamos más lejos de que se dé eso de manera universal eh, y es algo que realmente nos preocupa, pero eh, en el momento en el que estamos se van cruzando diversos problemas donde parece que van quedando segundo plano algunos, como por ejemplo este. Ahora estamos en un momento que nos preocupa la desocupación, la estabilidad laboral Ujú. a mediano y a largo plazo. Ujú. Álvaro, ¿notaste alguna diferencia marcada en el sector público y el sector privado? Ya sea, bueno, en tu caso la docencia, los judiciales, los auxiliares, con el sector privado en Bahía Blanca o en otras partes del país. ¿Notas alguna diferencia marcada en esta situación, en la pérdida del poder adquisitivo? Sí, hay dos situaciones en lo público. Está lo estatal nacional, donde la Sí. situación es bastante compleja, con pérdida de trabajo, con recorte de recursos, de programas, que bueno, es de público conocimiento, y después la situación estatal de los provinciales, donde eh, la caída no es tan brusca o todavía no estamos viendo las consecuencias directas en nuestro salario de las políticas nacionales. Digo todavía porque en algún momento es un gobierno que está asfixiado desde el Ejecutivo Nacional y en algún momento yo creo que no va a poder sostener los salarios. Eh, Tenemos estos dos planos, nosotros tenemos sindicatos de de ambas dependencias, Ujú. eh, y la diferencia es notoria en esto. Después, en cuanto a lo privado, la estabilidad en algunos ámbitos, la estabilidad laboral, digo, la docencia, judiciales, es muy distinta a lo privado y realmente son lugares de resguardo familiar. Nosotros, bueno, en los 90 se vivió donde muchas veces terminó siendo el sueldo que complementaba el salario del padre de familia, terminó siendo el sostén de un hogar, digo, en el caso de la docencia. Muchos padres de familia, hablo de esa época, se quedaban sin trabajo y terminaban sosteniendo el hogar, el sueldo que complementaba, que era el de la docencia. El el Estado provincial en este caso está siendo un lugar seguro en lo laboral. Álvaro, hablamos con dirigentes sindicales el último tiempo y ellos nos marcaban el pulso de que en este momento la prioridad pasa por tratar de proteger los puestos de trabajo que están bueno, presentes, que están activos en este momento. ¿Cómo
Sí, que antes era intentar conseguir buenas paritarias Claro, para exacto. ganar la inflación. En este caso que la prioridad estaba siendo mantener esos puestos de trabajo que tienen en este momento, teniendo en cuenta las perspectivas que tienen de acá en adelante. ¿Hacen la misma lectura en este momento, más allá de lo que vos recién analizabas del contexto actual? Sí, sí, a ver, nuestra característica, digo, en particular el sindicato docente o los sindicatos estatales, es otra, salvo la diferencia es con los estatales a nivel nacional, pero la prioridad ahora es conservar los trabajos y en lo que respecta, por ejemplo, a la educación, es conservar la matrícula en las escuelas y contener problemáticas que llegan a las escuelas. Ujú. Eh, Te decía, en este momento pasa a segundo plano, lamentablemente, porque es un gran retroceso y es un momento Repliegue. no deseado para cualquier sindicato, es resignar en algún punto una lucha salarial bajo el yugo de la amenaza de despidos. No deja de ser un mecanismo de control de los trabajadores la amenaza de despido. El revival noventero es tremendo, ¿no? Sí, sí, yo yo era joven en los 90, lo que vemos también que esto va a la par con algo que no estaba en los 90, que es la violencia política. Ujú. La violencia política en los 90 no existía en los términos en que existe ahora, eh, y eso realmente es algo que, que nos preocupa porque es muy difícil contrarrestarla, tener letra contra un insulto, Ujú. tener palabras para convencer a alguien que te está insultando de la manera que se hace desde el partido político y aliados que gobiernan hoy el país. Y ni hablar de las personas detenidas, por ejemplo, que todavía no se sabe qué pasa, ¿o no? Sí, en los que Y protestan. todavía Con el reclamo. no sabemos si es legal, todos sabemos que es legal manifestarnos, pero Ujú. claramente tenemos un gobierno que por manifestarte ya te considera un delincuente. Ujú. Siempre cuando se manifiesta el otro, digo, cuando se manifestaba Patricia Bullrich, seguramente no se autopercibía delincuente, pero cuando se manifiesta alguien que es contrario a sus ideas, pasa a ser inmediatamente un delincuente, un reo. Lo dijo Jorge Macri, quiero también palabras más, palabras menos. Ujú. Creo que en este punto las centrales estamos y debemos estar preocupados y debemos recrear el ingenio para encontrar la forma de trascender eh, a estos impedimentos burdos que tiene el poder del Ejecutivo hoy. Álvaro, estamos en comunicación con Álvaro Urrutia, que es secretario de organización de la CTA regional. Te quería consultar por último, ¿considerás, o por lo menos en la discusión que tienen entre referentes de distintos gremios, entre compañeros de trabajo, no sé, personas que por ahí les preocupa lo que está pasando, que es reversible este tipo de políticas si se profundizan? Eh, sí, a ver, en los 90 se creía que no se podía revertir y tuvimos otros tiempos políticos mucho mejor y favorables para los trabajadores y para la industria. Eh, la verdad que cuando uno ve esta situación y más si se aprueba la ley bases con el RIGI, etcétera, el panorama es desolador, pero sabemos que la Argentina, sobre todo por su cultura de lucha y de enfrentar a estas políticas, hay oxígeno para cambiarlo. Lamentablemente va a ser mucho el sufrimiento, va a ser cada vez que, cada vez que se repone la Argentina, empezamos de más atrás. Eh, Nos pasó cuando llegó Néstor Kirchner, estábamos en un punto, cuando se fue Macri estábamos más atrás y cada vez empezamos de más atrás, perdiendo más derechos, con más entrega de recursos, y me parece que es un círculo vicioso en el que tenemos que empezar a revertirlo, pero estamos jugando de muy atrás. Álvaro, muchas gracias por atendernos y por dialogar este rato con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. La palabra del secretario de organización de la CTA Regional Bahía Blanca, Álvaro Urrutia, también es
referente de la Celeste Suteba, en una de las agrupaciones internas que tiene el gremio en Bahía Blanca, bueno, refiriendo sobre